Momento de recibir a nuestra entrevistada esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8 AM a Fernanda Noza, directora general de Salud. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola. Gracias. Buen día. Un placer. Bueno, ¿quién no tiene algún familiar con gripe, con gastroenterocolitis? Estamos en otoño, pero parece verano, los cambios de temperatura, las lluvias. ¿Cuándo comienza la campaña de vacunación antigripal? ¿Son 600.000 dosis que se compraron? Exacto. Primero quiero decir un entre paréntesis, Viviana. Me sumo a la votación de Daniel. Ajá. El Reina de la Chatarra me gustó para la moneda. Sí, ¿viste? Este, Reina de la sucata. no, la campaña de la vacunación antigripal comienza la semana próxima. O sea, ¿a partir del lunes? El 31 estamos en condiciones de iniciar la vacunación. Perfecto. Y el lanzamiento oficial será el primero. Bien. Esto es como todos los años, ¿no? A todo público, en todos los prestadores de salud, cero costo. Exactamente, está disponible para todos. Hacemos énfasis, como siempre, en poblaciones de riesgo. Claro, es gradual como todos los años, de alguna manera. Exactamente. Apuntando en primera instancia sobre todo a instituciones de estadía prolongada, adultos mayores, a personas con enfermedades crónicas que nos predispongan a infecciones más severas, que es lo que queremos prevenir con la vacunación. Trabajadores de la salud también, en primer lugar, ¿no? Sí. Se van dando las adecuaciones a las cepas, ¿no? De Sí, recomendaciones. Sí, en particular nosotros somos un país, ¿por qué tenemos estas campañas de vacunación? Porque tenemos estaciones de diferentes temperaturas y diferente circulación viral y nos permite también ir visualizando qué circulan en el otro hemisferio y hay una adecuación de las vacunas que estamos utilizando en cuanto a los virus que circularon en el norte, que circularon en América Central y son los mismos que se están viendo en Latinoamérica. Okay. Bien, y hablando de vacunación, ¿cómo viene con la del COVID? Comenzó hace un tiempo. ¿Hay cifras, hay números de cuántas personas se vacunaron? Bueno, sí hay cifras. La vacunación del COVID está más incorporada, pero estamos estrictamente en una campaña que empezó en enero de este año, sí, un poco después de la campaña del BRS, que sí tiene muy pautado secuencialmente a qué poblaciones se dirige y sobre todo se dirige también a personas ingresadas en establecimientos de larga estadía y personas de la tercera edad, embarazadas y patologías crónicas. Y ellos es en transcurso y va con un ritmo mantenido. Sostenido hasta agosto-septiembre de este año. Y hablando de embarazadas, también la campaña que está activa y que se está intentando llegar a más mujeres es la del VRS, ¿no? El virus sincitial respiratorio. ¿Cómo viene esa campaña? Bueno, esa campaña estamos haciendo bastante énfasis en este momento, pensando en lo que se viene del invierno. Lo que queremos prevenir con esta vacunación es los cuadros graves de recién nacidos y de lactantes y vacunando mujeres embarazadas entre 32 y 36 semanas. El pasaje de anticuerpos a través de la placenta al feto hace que esos recién nacidos tengan mejor inmunidad, mejores defensas y por lo tanto menores infecciones graves y menor internación en CTI. Eso está confirmado en los países que lo utilizan y somos el tercer país de Latinoamérica que lo tiene disponible. Obviamente que hay vacunas que son obligatorias y otras que son de decisión de cada persona, ¿no? Tengo la sensación que después del COVID y todo lo que pasó con la vacuna, que obviamente, se tuvo que ir corriendo, por más que ya venía de hace años, se venía trabajando en el tema, se ha generado bastante resistencia a veces en la población respecto a las vacunas y se ha como que generalizado el tema, no se ha dicho, no, bueno, esto sí, esto no, como que ahora parece que todo lo que es vacuna, digo, ¿cómo piensan trabajar al respecto? Digo, más allá de estas campañas específicas por cada una de estas temáticas, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿cómo trabajar la importancia de las vacunas, ¿no? Es un tema, es muy relevante lo que estás planteando. Hay múltiples estudios de comportamiento poblacional, de comportamiento en el sistema sanitario, que tienen que ver con el desgaste post-evento de pandemia, la información que nos abrumaba permanentemente, necesaria, pero que en definitiva generó cierto comportamiento post-pandemia. El tema de las vacunas y de las medidas preventivas ha tenido un impacto. Ejemplo es en el propio sistema sanitario, los propios trabajadores de la salud. Muchas veces desvalorizamos en nosotros mismos las necesidades de las inmunizaciones y ese impacto se ve en toda la población. Un desgaste, diríamos, es una manera de describirlo, pero hay múltiples factores determinantes. Y ahora yo los escuchaba, me preguntan, bueno, de antigripal, BRS, me imagino del otro lado, estoy escuchando, bueno, pero ahora ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que vacunar de todo? Estamos justamente en una época
donde hay múltiples determinantes epidemiológicos que hacen que estemos insistiendo en algunas vacunas en particular. Es que se viene el invierno, entonces, como siempre, la vacuna antigripal es relevante, que sabemos de los cuadros graves de recién nacidos y de lactantes, entonces insistimos en la vacuna del VRS en embarazadas. Pero también tenemos sarampión, tenemos HPV. Y eso te iba a decir, Viviana. Además, se suman algunas situaciones epidemiológicas, por ejemplo, la del sarampión. Entonces, la información es múltiple. En particular con la vacuna del sarampión, que está en nuestro esquema vacunal, no es que haya una campaña, un lanzamiento de una campaña, sino que estamos reforzando la información solamente. ¿Por qué? Porque el sarampión se está empezando a comportar de una manera diferente, porque hay más de 4 veces de casos en la región de infectados por sarampión, y porque estamos al lado de Argentina, donde los casos en la provincia de Buenos Aires están aumentando, entonces estamos alerta en cuanto a eso. ¿Alerta en qué? Si nosotros tenemos una buena cobertura de inmunizaciones de sarampión, no se infectan los que están inmunizados, pero además la protección al resto de la población. Y ahí el enfoque es en revisar sobre todo cómo estamos en los esquemas vacunales en los niños menores de 5 años, y allí lo que hicimos fue topografiar en el país. Sobre todo lo que nos interesa allí es que son 2 dosis para tener la cobertura, es tener la cobertura con las 2 dosis. Y tenemos un poquitito de descenso en algunos departamentos de la segunda dosis, en particular en Río Negro, en Maldonado, en Rocha, donde hacemos énfasis más puntual. Damos la información global porque es importante todos saber la inmunización. ¿Pero van a territorios? Pero además estrategias dirigidas con las direcciones departamentales de salud. Bueno, y es fundamental también para esas edades lo que es la articulación con los centros educativos, ¿no? Porque estamos hablando de una obligatoriedad por debajo también de los 5 años en asistir, y que también los centros educativos verifiquen que el certificado esquema de vacunación básico del niño de esa edad esté en condiciones para poder hablar con el papá, la mamá o hacer la derivación que corresponda. Tal cual. La manera de control de eso es con el carnet de control. Exacto. De los niños que tenemos en nuestro país, que tenemos un excelente sistema sanitario, y la información sobre todo. Acá también quiero tomarme un segundo para, y nosotros insistimos sanitariamente mucho con las inmunizaciones, ni que hablar, pero también tener presente que insistimos en todas las medidas de protección. La buena alimentación, el ejercicio, pero sobre todo las buenas condiciones de alimentación, de vivienda son fundamentales. Son cosas que también tenemos que atacar. Y no es que las estemos ignorando cuando insistimos también en vacunas. ¿Qué sucede con el dengue? Tenemos solamente uno autóctono. Si bien, el dengue autóctono ya llegó, se instaló hace unos años en el país, lamentablemente, pero ¿cómo es la situación actual luego imagino, de la investigación por parte del Ministerio de Salud Pública? Bueno, el dengue, la explicación de por qué estamos alerta, porque tuvimos el año pasado, en el 2024, un aumento de los casos de dengue autóctono e importado, que generó varios cuadros graves, sobre todo en el litoral del país. Y bueno, y estamos en la época de circulación de los mosquitos, aquí iba a decir del virus, sí. De los mosquitos. ¿Por qué? Por la temperatura, por la humedad, entonces hacen eclosión. Entonces la aparición de dengue autóctono nos expone a la circulación de mosquitos vectores, por eso estamos alerta, pero, aclaro, del caso reportado y confirmado la semana pasada, que es acá en Montevideo, es un único caso, se hizo el seguimiento epidemiológico, no han habido casos nuevos ni sospechosos, por lo tanto estamos en un momento de observación. ¿Importados hay? Importados sí, tenemos 9 casos importados, 6 en Montevideo, 2 en Maldonado y 1 en 33. Y las medidas de protección. ¿Importados se sabe de dónde? ¿De dónde más que nada? ¿Brasil, sí, Argentina? De Brasil. Mucha Brasil. gente viajó a Brasil. Pensando, se viene Semana Santa, Semana de Turismo, y mucha gente va a lugares donde quizás, o no, ojalá que no, nos traigan el dengue. ¿Cuáles son las precauciones que tienen que tomar a la hora de decir, bueno, me voy de vacaciones, pero tengo que tomar determinadas precauciones? Sí, las precauciones tienen que ver con evitar las picaduras de mosquitos. Evitarlas en donde vayamos y evitarlas a la vuelta. Ante la presencia de síntomas, consultar. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí va. Fiebre, sobre todo, de días de una semana de evolución, dolor retrocular, dolor muscular. Esa sintomatología amerita consultar, y lo que nosotros hacemos también es recordar a quienes hacen la atención médica que tenemos que tener presente el periodo del año en que eso puede pasar. Pero protegernos justamente en este periodo de Semana de Turismo es fundamental. Y después lo que uno espera en el comportamiento de la infección es que al bajar las temperaturas, baja la circulación del mosquito y la alerta se va. Comparativamente estamos un 65% por debajo del nivel de circulación del año pasado. Es decir, que eso nos da
cierta tranquilidad no nos deja la alerta de estar observando y estar preparados ante la Y eventualidad. convengamos que gran parte de los cuadros virales comienzan de la misma manera, ¿no? Y a veces la gente minimiza esa situación. Digo, puede pasar, porque capaz que alguien viene, empezó con un poco de fiebre, dolores musculares, esto seguramente es porque viajé, cambio de temperatura, me estoy engripando, y la gente no consulta. Exactamente. Hay que siempre sumar cuestiones epidemiológicas, le llamamos, pero en realidad de la vida habitual. Si viajé a lugares donde hay circulación del dengue y a la vuelta tengo esa sintomatología, no está de más consultar. Y aparte, Brasil está bastante barato para la región y es uno de los destinos más usados. Totalmente, totalmente. Hablando de distintos datos que se han comunicado en los últimos días, el 24 de marzo se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis y han aumentado los casos de tuberculosis en nuestro país. ¿En qué contextos se dan y cómo fue el aumento del 2024 respecto al año anterior? Sí, en los últimos años ha habido un aumento sostenido de los casos de tuberculosis confirmadas. Eso es alarmante para cualquier país. ¿Por qué? Porque además los objetivos sanitarios que existen es de disminuir, de erradicar la enfermedad. Y el comportamiento que vamos teniendo es a la inversa. El aumento de casos fue significativo. Tenemos una tasa de letalidad también por tuberculosis, que a veces quien no habla habitualmente de esto nos parece una enfermedad muy lejana. Eso alerta, sí, pero sobre todo, más que utilizar la palabra alerta, nos hace enfocar en qué cosas podemos hacer. Entonces ahí es donde analizamos dónde están esos casos y qué características tienen. Todas aquellas cosas que favorezcan el contacto estrecho es lo que favorecen la infección. Y en el análisis de los casos surgen cosas donde tenemos mucho para hacer. Por ejemplo, tenemos un 16% de los infectados que corresponden a personas que tenían el antecedente del contacto con alguien con diagnóstico de tuberculosis. ¿Eso qué significa? De que allí tenemos que enfatizar en las medidas de prevención en el sistema sanitario, porque algo falló en la prevención. Tenemos un aumento de los casos en niños y adolescentes. Esto no solo impacta en que es una enfermedad crónica y que nos alejamos cada vez más de erradicarla, sino que es un elemento centinela de alerta de los lugares donde provienen esos niños y adolescentes. Eso también aumentó y significa un 11%. Y después en poblaciones donde muchas veces era que uno espontáneamente tiende a relacionarlo, que es en población privada de libertad, en personas privadas de libertad, en personas en situación de calle. Y está también donde se alojan las personas con la infección, también está georreferenciado en qué barrios o lugares. ¿Pero se da más en 3 departamentos? Se da más, sobre todo en Montevideo. Montevideo, sin duda. En Pero después tenemos Maldonado y Salto también. Exactamente, sí, también. Es una enfermedad directamente vinculada con otros determinantes sociales, con el hacinamiento, con la pobreza, es decir, es una traducción de inequidad social, indudablemente. En el sistema público están el 80% de los casos y el 20% en el privado. Debe también el sistema de salud, y en ese sentido los médicos, nosotros, los colegas, en el sentido de estar un poco más atentos, porque, a ver, muchas veces episodios de tos crónica, sobre todo si es una persona con una bronquitis crónica porque es un fumador de larga data, se lo asocia en primer lugar justamente a la bronquitis crónica producto del cigarro, y capaz que no se investiga o no se indaga bien que puede haber debajo de esa condición, de esa situación, un BK, una tuberculosis. Todos sufrimos las consecuencias de enfermedades que inconscientemente queremos vincular con el pasado. Pongo 2 ejemplos, sífilis y tuberculosis. Muy frecuentemente uno dice, sífilis, no existe, menos pensarlo individualmente, ¿cómo me voy a infectar de sífilis? Bueno, sin embargo, la sífilis es un problema sanitario para nuestro país. La tuberculosis, ¿a quién se le ocurre que tengo tos prolongada? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que cronológicamente la pensamos en el pasado y que justamente la vinculamos con algo que está erradicado. Entonces, tener presente no solo la sociedad, sino el sistema sanitario, como vos decías, Daniel, indudablemente que hay que reflotar el tener presente que estas enfermedades están y que estas enfermedades se están reflotando. O sea, así como alguien tiene fiebre, tenemos que pensar en el dengue y no solamente en que es una gripe simple, alguien que viene con un episodio de tos y que es una tos recurrente, por más que sea fumador, pensar siempre en la posibilidad de una tuberculosis. Pensar en esa posibilidad. Obviamente que cuando uno consulta, además se visualiza todo el entorno, porque hacer un diagnóstico es ver todos los factores de riesgo. ¿Y qué tos debería llamar la atención? Perdona, porque hablamos de tos y tú dices, yo tengo tos, ya sale todo el mundo corriendo. ¿Qué tos? Tos mantenida, tos prolongada, tos nocturna.
Ahí está. Todo eso puede vincularse. Ahí vamos, mi mamá tuvo y enseguida lo primero que le hicieron fue mandarla a hacer el estudio Exacto. de tuberculosis. Le cambio de tema. Hace algunos días tuvimos la lamentable información de que un grupo de escolares de la escuela de Jacinto Vera, que estuvo cerrada, creo que ayer se retomaron las clases, de un caso de gastroenterocolitis. Sí. ¿Se pudo determinar a qué se debió? Bueno, ahí lo que se hace es, yo aprendo mucho con los epidemiólogos, cómo se comportaron las infecciones. Sí. Lo que a todo el mundo estresa es decir, bueno, ¿qué pasó en un centro educativo, que hay un brote, que hay muchos niños con la misma sintomatología? Cosas a destacar de esto, primero que el planteo es que es un cuadro de origen viral. Hay varios virus gastrointestinales que provocan estos síntomas y que además son muy rápidamente, se transmiten de persona a persona por compartir útiles. Sí, más en los niños. Más en los niños. Pero después viene la alerta de decir, bueno, esto tiene que ver con el agua, con lo que consumen en la escuela, que eso hay que corregirlo indudablemente, además de la higiene hay que corregirla. Entonces ahí lo que se mira es el comportamiento. Bueno, si el brote es cronológicamente todos juntos, es decir, temporalmente todos a la vez, bueno, es algo que en el mismo momento cronológico lo consumieron. No es cómo se comportó este brote, sino que fue secuencial. En los días que transcurren aparecen nuevos casos, nuevos casos, nuevos casos. Eso es un comportamiento de contagio de una infección, no del consumo de algo en particular en el mismo momento. O sea que es como que apareció un niño y ese niño provocó... Pueden En cadena. infectarse. En cadena. Claro, un efecto En cadena. dominó. de No alguna fue del manera. centro educativo. Exacto. El planteo es que no es algún determinante. No fue en el agua, por consumo. ejemplo, que se estaba hablando mucho. Se preguntó mucho, y además es una alerta, ¿no? Sí, Del claro. miedo que genera y las condiciones que hay que corregir. No es el planteo Y y tanta no se cantidad detectó. de gente, porque hay Sí. niños, adultos. Sí. Son virus que se transmiten muy fácilmente por compartir cualquier utensilio y en una escuela con niños pequeños es súper frecuente. ¿Cómo perdimos el hábito del lavado de manos, ¿no? y la utilización de gel después de la pandemia? Durante la pandemia como se había afianzado mucho y ahora de vuelta se perdió y bueno, y justamente ayuda a este tipo de situaciones. Sí. Bueno, y de no enviar a niños a los Bueno, centros claro, educativos sí. Con la sintomatología. Exacto. Sí. Otro tema que le quería consultar, que a usted desde el Colegio Médico de Montevideo le ha preocupado en los últimos tiempos, es la descentralización de los especialistas, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel país con la especialización de los médicos y qué se puede hacer? ¿Qué propuestas va a traer desde el Ministerio de Salud Pública? Bueno, es una estrategia que me sirvió mucho venirla trabajando y en este ministerio, en este periodo, una de las prioridades es disminuir o aumentar el acceso y disminuir los tiempos de espera en el acceso. Una de las principales estrategias es implementar una estrategia nacional de formación de recursos humanos. Es una estrategia a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque la descentralización de recursos no existe. El 75% de los médicos y de los profesionales de la salud en general centralizados en el área metropolitana y el resto en el resto del país. Eso ya nos muestra la inequidad. Y además por departamento es diferente. Una estrategia que está desarrollándose en conjunto con la Universidad de la República, con la Facultad de Enfermería, con la Facultad de Medicina, es hacer que la formación se descentralice porque es la estrategia que está confirmada que hace que los profesionales se radiquen. Muchas veces se vincula con, bueno, pero si yo pago, podría ir al sistema monetario para resolver esto. Mayores sueldos que estimulen la erradicación, eso está confirmado en todas partes y en nuestro país también, porque fueron estrategias que ya se implementaron, que no genera la erradicación en los lugares. ¿Cuáles son los especialistas que más están faltando en el interior? Bueno, depende porque ahí, Jimena, lo que uno tiene que hacer es, una cosa son los especialistas básicos, medicina general, medicina familiar, pediatría, ginecología. Eso hacemos el diagnóstico por departamento, pero en general está en la mayor parte de los departamentos cubierto. Después tenemos especialidades que no necesariamente es que tenga que estar en todos los departamentos. ¿Por qué? Porque requieren también centros de atención adecuados para su especialidad. Los trasladan a Montevideo por eso mismo. Ponemos ejemplo, para de procedimientos niños. cardiológicos intervencionistas. Bueno, es que yo necesito cardiólogos con esa expertise en todos los departamentos, lo necesito donde se determinen los centros regionales de necesidad. Esa es otra estrategia de acercamiento que es regionalizar la medicina especializada. Lo que pasa es que claro, hay muchos estudios que se tienen que hacer en la Hay que capital. o dotar de recursos o, al interior. o dotar O dotar de recursos al al interior del Ese país. es otro diagnóstico, porque cuando hablamos de descentralización no es solo de la y los profesionales, sino
del recurso que requiere y del resto, porque yo soy ginecóloga, no puedo trabajar en soledad. Claro. Necesito que todo el resto del sistema tenga los recursos necesarios para que pueda ejercer. La última pregunta, porque tenemos que ir cerrando la nota. La vacuna del HPV, yo le doy a mi hijo la primera dosis y a los 6 meses me olvidé de la segunda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay que darle las 2 dosis de nuevo? No importa que haya pasado más de los 6 meses, que es la recomendación, se puede dar la segunda Porque dosis y se considera que tiene la cobertura necesaria. ¿Hay vacunas suficientes para todo el que la necesite? Hay vacunas suficientes para todo el que la necesite. ¿Se vacunan por el HPV? Se vacunan, cada vez se vacunan más, porque cada vez nos informamos más. Y sobre todo si nos ponemos como objetivo, como sociedad, pensar que podemos prácticamente erradicar esta enfermedad. Pero cada vez, creo, ahí es una percepción muy personal, yo soy ginecóloga, entonces me puse en un terreno cómodo. Sí, claro. Vamos adquiriendo cada vez mayor conocimiento de lo que es la infección por HPV. Creo que hablar de eso nos acerca a las medidas de prevención. Las medidas de prevención son medidas de prevención sobre todo vinculadas con evitar infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativo, también la vacunación y también mantenernos inmunológicamente adecuados. Pero hablar de enfermedades y conocerlas nos hace perderle el miedo por un lado, empoderarnos. Los HPV son extremadamente frecuentes, solo rozarnos nos expone a la infección por HPV. La mayoría de esas infecciones son transitorias y las eliminamos, pero algunas pueden ser persistentes y generar estas afectaciones, como es el cáncer de cuello uterino. Y hablando de eso, cuando uno va ahora, me pasó a mí un control con un ginecólogo, ya no me dijeron, hacete el PAP. No, hacete del HPV. ¿Se está dejando un poco el PAP para otra oportunidad? ¿Ahora es primero el HPV? Sí, estamos transitando, cambiando los exámenes de control habitual, cambiando de Papá Nicolau a pruebas de HPV. ¿Qué beneficio tenemos con esto? Múltiples. El Papá Nicolau va a seguir teniendo su rol, tal cual te dijeron, pero las pruebas de HPV son más sensibles, es decir, captan más mujeres probablemente que queremos descartar enfermedades. Eso lo hace muy beneficioso para una prueba poblacional. Además, son moleculares, es decir, son muy seguras. Lo que nos permitió el pospandemia es disponer de equipamiento en todo el país para estos diagnósticos moleculares y nos pone en condiciones de que estén disponibles. Y abre otra ventana de oportunidad, que seguramente la estemos transitando también para aumentar la cobertura, que es la posibilidad de la autotoma. Una gran barrera en las pruebas o en los controles ginecológicos es la incomodidad que nos genera el control ginecológico. Estamos acá entre mujeres, dejamos a Daniela afuera, y es una barrera. Entonces, incorporar la posibilidad de estudios que nos permiten la autotoma y que tienen una alta sensibilidad también, es una gran oportunidad y las pruebas de HPV nos permiten eso también. Así que esperamos mejorar el control poblacional con eso y el Papá Nicolau va a seguir teniendo su rol. Esto lo digo sobre todo porque van a haber mujeres que cuando lleguen a la consulta, quien los esté asistiendo le diga, no, tenés que hacerte un Papá Nicolau y hay determinadas condicionantes para eso. Bueno, pero eso de alguna manera se adelantó, porque antes había que ir a pedir al ginecólogo para que te hicieran el Papá Nicolau, la colposcopía, sacar nueva fecha. Ahora ya al día que se va a la consulta ginecológica, de una te hacen todo. Eso fue en algún momento fue un logro, ¿no? Es bárbaro. Bueno, doctora, gracias por la visita, un placer muchas recibirla. gracias. Les recordamos, a partir del lunes comienza la vacunación antigripal, principalmente en residenciales. Exactamente. Y después, paulatinamente. Muchas gracias. gracias. Un placer recibirla.